Hola amigos, el día de hoy estamos acá en el distrito de Cercado de Lima porque hemos recibido la invitación de nuestros amigos de Indeco, que son los que fabrican seguro los cables que tiene tu vivienda. Estamos acá ubicados en la avenida Universitaria Sur 583 y vamos a ingresar a la planta de Indeco. El día de hoy, el equipo técnico de Indeco nos va a hacer un recorrido de toda la planta, así que quédate para que tú te puedas enterar cómo es que se fabrica este cable que estoy seguro estás usando en tu vivienda. ¡Vamos! Y bien amigos, ya estamos acá dentro de la planta de Indeco. Estamos con el ingeniero José López, gerente de costos y diseños. Ingeniero, qué gusto. Mucho gusto, ¿cómo estás? Ingeniero, coméntenos por favor, ¿qué cosas vamos a ver en este recorrido de la planta? Bueno, vamos a aprovechar este espacio para poder recorrer la mayor cantidad de la planta. Vamos a empezar por la ruta de fabricación de los cables de uso residencial y de alta concurrencia público. De ahí estaremos pasando a la parte del laboratorio, donde veremos ensayos tipos hacia los cables. Asistiremos también a la cabina de llama para que vean los ensayos, cómo se realiza cables frente al fuego. Perfecto, ingeniero. Entonces, como nos ha comentado el ingeniero José, el día de hoy vamos a ver todo un recorrido completo de la planta. Estoy seguro que te va a interesar, así que quédate pegado a este video. Vamos, ingeniero. Esta es nuestra principal materia prima, que es el alambrón de cobre. Nosotros lo recibimos en un alambre en un diámetro específico. Es 8 milímetros de cobre puro, el cual viene en este embalaje y el cual ya inicia el proceso de fabricación, que es el reducir a diámetros muy pequeños, para lo cual se usa esta máquina, que es una máquina denominada trefiladora. Es una máquina especial que trefila 2 alambres con forma simultánea que van a diferentes usos. Cada rollo es aproximadamente 3 toneladas. Ahora, una pregunta. ¿Estos rollos de 3 toneladas también los fabrica Indeco o es bien una metalúrgica? No está en Indeco, pero sí es parte del grupo Nexan. Ok. Es una planta de colada donde llegan los cátodos de cobre, se funden y ya llegan en este tipo de alambrón. Los cátodos de cobre. Los cátodos de cobre vienen de las minas, pero llegan acá en unas planchas que se funden a hornos a 630 grados centígrados y ya empieza a ver todo el tema de la colada. Y a esta lámina es el cátodo de cobre que sirve para formar este rollo. Sí, es un cobre puro, como te digo, 100% cobre, no tiene ningún tipo de impurezas como otros metales como el aluminio. Este entonces es 100% cobre. 100% cobre. Estamos viendo cómo acá es la parte inicial del proceso de fabricación de los cables Indeco by Nexan. Como ves, estos rollos llegan y suben. Esa máquina va a hacer que este alambre, que tiene 8 milímetros de área, va a pasar a un diámetro mucho menor. Perfecto, ingeniero. Continuemos entonces para conocer un poco más de la planta. Ahora te explico qué significa el proceso de trefilación. Como tú puedes ver, tenemos los alambres de 8 milímetros y se reducen a estos diámetros, que son más delgados. Por supuesto. En este caso, por ejemplo, es un diámetro de 2 milímetros. Entonces, de 8 milímetros pasas a 2 milímetros. Ok. No puedes pasar en forma abrupta. Te pasa en forma paulatina, que esta es la máquina donde vas procesando hasta 1 milímetro, en especial esta máquina. Hasta 1 milímetro puede procesar esta máquina. Ahora, todos esos de 8 milímetros son estándar siempre, pero sin embargo los hilos pueden ser de diferente diámetro. Pueden ser de diferente diámetro porque va a depender qué cable yo voy a construir. Exacto, ¿no? Es más, esta es la trefiladora primaria. Cada trefiladora me da un tipo de diámetro. Un tipo de diámetro. Acá puedo llegar a trefilar hasta 1 milímetro. Hasta 1 milímetro. Pero si yo necesito un diámetro de 0.2 milímetros, acá hago hasta 2 milímetros y de ahí me paso a otra máquina. Pasa a otra etapa más. Perfecto. ¿Ves? Una vez que yo saco ya el alambre trefilado, voy a pasar al proceso de cableado, que es, como tú mencionabas, armar cables de 7 alambres, de 19 o de 37. Esto es un alambre, va uno al centro y de ahí se va agregando la cantidad de alambres en capas. Y acá se puede ver al fondo, hay una cuneta de 6 alambres que giran hacia un lado. Entiendo entonces que este cable se va a formar con 7 alambres de esto de acá. Con 7 alambres de ese mismo diámetro. Ok. En este caso está sacando un cable acá de 19 alambres. De 19. Los 19 tienen el mismo diámetro. Perfecto. Ahora, acá tenemos otras máquinas que ya es para hacer cables más flexibles. En vez de que sea un alambre sólido, este es un grupito de alambres donde el diámetro es más pequeño. Acá más o menos ¿cuántos
alambres habrá? Por ejemplo, en este caso son 46 alambres. 46 alambres. Cada alambre es de 0.5 milímetros. Bien delgados. Este cable va a terminar como en ese cable que vemos allá. Entonces ya hemos visto cómo todos estos cables que se van armando gracias a esos bobinas que están dando vueltas y van enrollando, pero necesitamos que alguien le dé todo el jalón a este cable, porque si no, obviamente se empezarían a enrodar. Y tenemos para eso este rodillo enorme. Este rodillo enorme lo que va haciendo es jalar con toda la fuerza a todos los cables que ya están enrollándose, los tensa, los tiempla, también podemos decir así, para que puedan seguir trabajando. Y entonces va haciéndose un trabajo, digamos que ordenado, armonioso. Si no, toda esta fuerza de todo este enrollo haría que todos los cables se enreden y sería todo un desastre. Esto es lo que ayuda muchísimo a tener muy buena tensión. Y ya luego eso va al carrete, que luego ya eso va pues a comercialización. Ahora estamos en la estación también de una máquina cableadora, pero acá hay algo interesante que de repente no conoces. No va a ser unos cables de cobre, sino van a ser unos cables de aluminio, tal como se aprecia en la parte de allá. Eso blanco que estamos viendo es un cable, pero de aluminio. Ingeniero, coméntenos por favor, ¿cuál es la diferencia entre un cable de cobre y un cable de aluminio? ¿Qué usos tienen o para qué es específicamente el cable de aluminio? La principal diferencia entre un cable de cobre y aluminio es el tema de la conductividad. En un cable de cobre estamos hablando de una conductividad del 100%, mientras que un cable de aluminio es una conductividad de un 62% aproximadamente. Ah, pero es bastante conductivo también, ¿no? Sí, pero ¿eso qué implica? Que para poder transmitir una misma cantidad de corriente yo tendría que usar en aluminio 2 veces o 2.5 veces más en forma de dimensión que un cable de cobre. ¿Por qué puedo usar cables de aluminio en cables de media tensión? Justamente por el tema de la instalación. Los clientes piden a veces cables de aluminio que va a mejorar el tema de la corrosión, porque son normalmente cables de aluminio usados de media tensión, pero en instalaciones de parques solares, parques eólicos. Entonces, para media tensión está permitido el aluminio siempre y cuando podamos hacer una equivalencia con el diámetro para que aguante también la misma resistencia. Pero en el uso doméstico 100% tiene que ser cobre. Cobre. Perfecto, ingeniero. ¿Cómo ese rollo de 8 milímetros lo reducen? Dentro de la máquina nosotros colocamos lo que se denominan dados de trefilación. Esos dados tienen un ingreso, un diámetro mayor y de salir un diámetro menor. Entonces ingresa el alambre y por un tema de fricción yo voy estirando el alambre y voy reduciendo en cada etapa. Pero entonces podemos ver cómo el ingeniero nos explica que los cables de 8 milímetros que estaban llegando allá, llegan acá. Si seguimos la explicación, yo acá tengo 8 alambres que están ingresando a esta trefiladora intermedia y yo ya estoy obteniendo el cable ya trefilado a diámetros menores. En este caso, yo estoy llegando a 0.6 Claro. diámetro. Estas dos máquinas de acá ya son máquinas de trefilado fino. Aquí, como te mencionaba, podemos llegar a diámetros hasta de 0.2 milímetros. Tenemos ya un alambre de 0.2 milímetros. 0.2 milímetros. Bien, amigos, como ven, hemos pasado por toda el área donde que hemos visto la zona de trefilado, donde que se ha visto el cable va avanzando de un diámetro grande a un diámetro mucho más pequeño. Luego también la zona del cableado, donde que los alambres se llegan a amarrar. Pero ahora estamos yendo al área donde que los cables finalmente terminan con todo ese aislante, ¿no? Con ese plástico que nosotros finalmente es una zona de extrusión. Ingeniero, en esta zona entonces vamos a ver cómo se hacen el extruido de los cables, tanto residenciales como de zonas de alta concurrencia. Como pueden ser hospitales, centros comerciales, estaciones de metro, todo lo que es para iluminación y toma corriente. Perfecto, vamos a verlo. Este carrete trae el metal de la otra planta y se coloca para ingresar a la extrusora. Esta es la materia prima que viene a ser el plástico. En este caso es un plástico, es un PVC de uso industrial. Y acá tú ves, ya sale el cable con el plástico color negro, el aislamiento color negro. Este es un corte, si tú puedes ver, es un cable azul, pero si tú ves, es una capa natural con la capita de color azul. Ah, ok. Este estriado es algo que nosotros le hemos agregado al cable para diferenciarnos de un producto falsificado. O sea que un cable Indeco tiene que tener este estriado. Luego que se ha colocado ya todo el aislante, como podemos ver, en estos rollos, en estos palets, que finalmente van a servir ya para la máquina donde que se hace el empaquetado final. Ahí vemos cómo arma un rollo. Ahorita corta la máquina, cortó. Ahí cortó la máquina una guillotina. Viene por acá y lo jala para allá lo que es el embolsado.
Ahora bien, tú ves aquí que se está colocando un holograma. Este holograma. Este holograma Que está ahí en serie. está ahí en serie, se va colocando aquí. Es un aplicativo. Es un Nexan. aplicativo de Nexan App. Y lo que hacemos es enfocar al holograma y me sale que el producto es original. Ingeniero, pero ¿y esto podrían falsificar? Nos han intentado falsificar, incluso ya venden este tipo de sticker. Ya lo venden. Ya lo venden en planchas de 100. El tema es que este tiene una tecnología especial, que si yo llego a sacar este holograma, ponerlo en otro rollo o a falsificarlo, me va a detectar que el producto es falso. Entonces, por lo que veo ahorita, hay dos formas de reconocer un cable original. Primero, las estrías. Que tú lo puedes ver acá. Las estrías que están por acá. Y lo otro sería la etiqueta que trabaja con el aplicativo. El aplicativo, ya saben, se llama Nexan App. Pueden descargarlo tanto en Android como en iPhone. Y cuando compren su cable, ya nos comenta el ingeniero que esto lo también venden. Pero obviamente también cuando tú lo escanees, no te va a salir que es cable original. No te va a salir nada, te va a salir falsificado. Falsificado. Verifica, entonces usa el aplicativo con este QR que está acá y evítate problemas. Se entiende, o de repente los que nos están viendo no lo conocen, pero el cobre es un metal mucho más caro que el aluminio, exageradamente más caro que el latón o que el fierro. Entonces, un cable hecho 100% de cobre que te va a dar la seguridad a ti en tu proceso constructivo, obviamente va a tener un costo mayor. Obviamente, sabemos que la parte económica es muy importante para un proceso constructivo, pero eso que no vaya en desmedro de la seguridad de la vivienda. Así es. El tema del precio, como tú dices, hace que el usuario a veces no piense en invertir, pero acá estamos hablando de vidas humanas y también el patrimonio. Entonces, lo que puede ser una reducción de costos en ese momento, a la larga es algo que te puede costar mucha desgracia. Ingeniero, ¿cuántos incendios han sucedido por cortocircuito? Actualmente se tiene una estadística que de cada 10 incendios, 7 son por origen eléctrico. 70% de los incendios producidos en nuestra ciudad son producidos por el tema eléctrico. Cortocircuito, cables falsos, cables con aislante falso, el tema de la cinta también que usan, ¿no? Sabemos que en el tema de la cinta también hay un montón de falsificación. Tengo entendido que Indeco también tiene una solución que luego nos van a enseñar para lo que es el tema de las uniones, de los empalmes. Ok, ingeniero, hemos pasado por la etapa ya de extrusión de los cables con PVC. Me comenta que también hay otro proceso que es libre de halógeno. Coméntenos, por favor, ¿cuál es la diferencia entre la extrusión de PVC y la de libre de halógeno? Acá básicamente tenemos los cables de uso residencial y cables para uso de alta concurrencia pública. Cuando hablamos de residencial, hablamos cables con PVC, aislamiento de PVC, mientras que en el lado de alta concurrencia público son cables aislados con material libre de halógeno. La diferencia viene a su performance frente al fuego. Un cable con PVC en contacto con fuego emite humos negros, emite gases tóxicos y es altamente propagador. Mientras que en los cables libres de halógeno emiten humo blanco, no emite gases tóxicos y retarda la propagación del fuego. Nosotros, para tratar de buscar una seguridad al usuario, en los cables de PVC hemos sacado nuestros cables que les denominamos línea Plus. Sigue siendo PVC, por ende va a emitir una cantidad de gases tóxicos y una cantidad de humos, pero en menor medida que un PVC estándar. Pero el cable libre de halógeno sí se tiene una baja emisión de humos tóxicos, casi nula, al igual que los humos dentro. ¿Esto para qué nos sirve? En caso que ocurra un incendio, le va a permitir al usuario evacuar el recinto. Por eso es que estos cables son destinados y obligados por el reglamento peruano a ser usados en sitios de alta concurrencia pública. Perfecto, vamos a ver entonces lo que son la extrusión de los cables libres de halógeno. Tú puedes ver aquí que es el proceso similar, viene la cuerda desnuda y aquí tienes las dos extrusoras. Ese material libre de halógenos es un material más denso de extruir. Por ende, tenemos que aplicar fuego a la salida del dados para que evite que eso se llegue a atorar. Va directamente del proceso de enfriado por todas estas fajas, por todas estas poleas, llega directamente al metrado del cable. Acá se metra, se enrolla y directamente un proceso de empaquetado. Y acá le hemos colocado nosotros un troquelado al plástico. Tú puedes ver, pasa acá y aquí le llamamos diente de tiburón, que se aprieta. Esas marcas que se han hecho, estos huecos troquelados, ¿qué uso tienen? Esto nosotros le denominamos abre fácil. ¿Qué significa? Que nosotros, haciendo presión, el usuario va a poder acceder al cable sin tener que usar alguna cuchilla que pueda dañar a la persona, perfecto, o al mismo cable. ¿Cómo podría diferenciar
un cliente entre un cable de PVC y un cable de halógeno? En este cable no se falsifica tanto, por eso es que todavía lo hemos mantenido sin las estrías. Visualmente, tú vas a ver que el color no es tan brilloso como un cable con PVC. Y esto es por el tipo de material. Este cable es como más mate. Es más mate, Es más no mate. brilla tanto. No brilla tanto. ¿Cómo vamos, amigos? Interesante todo lo que estamos viendo hasta ahorita y lo que nos están enseñando la empresa Indeco para que conozcamos más acerca del cable. No hay ninguna vivienda que no tenga y que no use cables para todo el sistema eléctrico. Así que es muy importante que tú conozcas cómo se fabrica, cómo reconocer un cable original, cuáles son los perjuicios que podrías tener de usar un cable falsificado. Todo este recorrido que hemos hecho ahora nos ha servido para saber cómo llegamos hasta este cable. Ahora hay una parte donde que seguro te va a interesar muchísimo, que es los ensayos. Vamos a ir al laboratorio para que nos enseñen cómo vamos a reconocer un cable original de un cable que no es original y que te podría traer riesgo. Así que esta parte también va a ser muy interesante para ti si vas a empezar con tu proceso constructivo. Vamos, ingeniero, terrible lo de la falsificación de los cables entonces en nuestro país. Sí, lamentablemente es algo que ha venido incrementándose en los años y no solamente depende de los fabricantes de cables, sino también tiene que ver de fiscalización, obviamente. temas legales, temas, incluso ya temas policiales, ¿no? Porque estamos hablando de la seguridad. Sí, y estamos afectando contra la vida y el patrimonio de una persona, ¿no? Entonces ya es un delito. Personalmente, cada vez que he tenido un proyecto eléctrico y he tenido que recurrir de repente, a veces por urgencia, a este centro comercial Malvinas, en Malvinas yo me he encontrado con mucha falsificación, bastantes cables falsificados. Nosotros tenemos distribuidores autorizados. Hay un par de distribuidores autorizados que tienen sus tiendas en las Malvinas, pero que están claramente identificados que son productos originales. Qué bueno, qué bueno. Ahora, como tú mencionas, y hemos estado viendo también, nosotros tratamos de colocar en el cable muchos elementos que permitan rápidamente al usuario identificar que el producto es falsificado. Lamentablemente estamos en un país en que las fiscalizaciones no son tan exhaustivas, no son tan fuertes. Todo el mundo sabe de la existencia de cables falsificados. Y los cables falsificados, bien lo mencionó usted, o los incendios son el 70% debido a los cables, debido al tema eléctrico. Entonces falta ser más riguroso, ¿no? No solamente en este país estamos viendo el tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad, también el tema de la fiscalización. Qué bueno que de su parte de ustedes, como líderes del segmento, estén siempre con la innovación para darle facilidades al cliente, al propietario, de que logre tener un producto de calidad. Ingeniero, este es el laboratorio. ¿Tiene algún tipo de nombre? Electrificar el futuro, laboratorio. Sí, es el propósito de Indeco by Nexan. Básicamente aquí en el laboratorio son las pruebas o ensayos tipo que hacemos a los productos. Hay dos tipos de ensayos que normalmente se hacen a los productos. Los ensayos de rutina y los ensayos tipo. Los ensayos de rutina se hacen al 100% de los productos que hacen Indeco. Y los ensayos tipo son aquellos que se hacen a las materias primas como tales o cuando estamos cambiando de proceso de fabricación de los productos. Vamos a verlos. Y bien, amigos, ahora ya estamos acá en el laboratorio. Estamos con la ingeniera Jenny. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué tipo de ensayo vamos a ver acá? Ok, vamos a ver dos demostraciones de cómo identificar la adulteración que pueden tener los cables que se comercializan actualmente y lo importante que es utilizar un cable original para casos de incendio. Vamos a proceder con la primera demostración. Vamos a ir con dos diferencias de carga para ver un poco la demostración de cómo influencia esto en diferentes tipos de cable. Ok, vamos a iniciar porcentaje de corriente. Vamos a iniciar primero con 25 amperios. Vamos a subir paulatinamente a 50 amperios y vamos a ver las reacciones que tiene entre un cable Bamba y un cable original. Vamos a exigirlo a 75 amperios. Ya se está viendo la diferencia de cuál está saliendo el humo. ¿Sí? ¿Vemos? Claro. Y ya identificamos... Ahí está, ok. Por seguridad vamos a bajar el amperaje. Ok. Y ya sabemos cuál es el cable Bamba y ya sabemos cuál es el cable Indeco. Todo el aislante pues se ha chicharrado, ¿no? Se ha quemado, se ha levantado, ha sacado burbuja. Bien, también tenemos un segundo ensayo que es una prueba de densidad de humos. Al igual que en el primer ensayo, vamos a someter dos muestras de cable a un fuego directo y ver qué pasa con estas emisiones de humo. Va a ser sometido al mismo tiempo y vamos a ver la reacción. Vemos que el Bamba, su humo va a ser más denso, más tóxico, se va a percibir también por el olor, por el color del humo y vamos a ver la comparación con nuestro cable original, que es Indeco, y ya sacamos nuestras conclusiones. Iniciamos, por favor.
Ahí estamos viendo, tiene el mismo flujo de gas. Entonces vemos que se propaga más el cable Bamba y menos nuestro cable Indeco, ¿sí? Vamos Perfecto, a cerrar. ¿no? Vemos como en el de la izquierda el fuego ha sido mínimo, en cambio en el de la derecha se ha extendido todo el fuego a lo largo de todo el cable, ¿no? Se nota todo negro inclusive. En cambio acá, solamente en la parte donde que la flama, el fuego, ha incidido de manera directa. Ingeniera, hemos visto estos dos ensayos. ¿Qué podemos reflexionar sobre los tipos de cables originales y bambas con estos dos ensayos? Ok, lo que evidenciamos acá es la calidad de las materias primas. Nuestras materias primas han sido validadas de forma que puedan tener un tiempo mayor de resistencia a una provocación de incendio o diferentes niveles de conexión con este fuego. Nos va a permitir también poder evacuar con un mayor tiempo, porque recuerden que por densidad el humo va a ir hacia la parte de arriba. Entonces, al contar con materias primas evaluadas y de mejor calidad, va a permitir una evacuación adecuada y también salvar vidas. Ingeniera, luego de ver estos dos tipos de ensayos interesantes e importantes también que lo conozca el público en general, ¿dónde nos dirigimos ahora? Ok, acabamos de presenciar unas demostraciones de ensayo, ahora vamos a ver una prueba real. Una prueba de la cual todos nuestros cables pasan para poder también ser evaluados y ser vendidos recién hacia a nuestro público, ¿no? Perfecto. Es lo que vamos a ver ahora. Perfecto, vamos. Coméntenos por favor un poquito de este ensayo, ¿para qué sirve? Ok, nuestros cables tienen como estructura diferentes niveles, tienen aislamientos, tienen chaquetas. Este ensayo lo que nos permite es ver cuánto tiempo puede estar sometido nuestro cable y darnos el tiempo de evacuación. Vamos a incidir llama directa hacia nuestros cables. La configuración y armado de los cables va a depender de los diámetros. En este caso estamos trabajando con un cable de 4 por 50 milímetros. Entiéndase que toda esta cámara lo que trata de simular es un evento totalmente real, ¿no? Lo más real posible. La llama es una llama estándar que te indica la norma. El flujo de aire es un flujo estándar que te indica la norma. La prolongación de la quemadura, por decirlo así, del cable también te indica la norma. O sea, todo tiene que estar bien normado. 20 minutos en el que la llama va a incidir en el cable. Y no debería sobrepasar los 2,5 metros para dar válido si cumple o no cumple el ensayo. Y luego 1 hora que le debemos que dejar hasta que prácticamente se extinga. Y si no se extingue, ya lo tenemos que hacer de manera manual la extinción y determinar los resultados, ¿no? Si fueron satisfactorios o no. Entonces procedamos, ¿no? Procedamos con este ensayo. Y bien, como ves, se cumplieron los 20 minutos. Ahora vamos a proceder con la apertura de esta cámara para ver cómo quedaron estos cables. Podemos ver entonces la parte baja del cable, cómo todavía sigue botando humo, pero también podemos ver que no se ha prolongado. Generalmente ha quedado solamente en la zona de impacto. 2 puntos muy importantes. El primero es que solamente se ha extendido unos 30 centímetros cuando la norma te permite 2,5 metros. Entonces estamos casi hablando de que hemos llegado solamente al 15% de lo que nos pide la norma. Y aparte de eso, la norma también nos indica que tenemos hasta 1 hora para que esto se apague. Pero lo he hecho ¿en cuánto? ¿En 2 minutos? En menos de 1 minuto, ¿no? En menos de 1 minuto, en segundos, dejó de humear, dejó de salir ya llamas. ¿Eso qué significa? Que ante un posible incendio, obviamente este cable no se va a extender, no se va a propagar el fuego mediante la cobertura que tiene y así también se va a apagar rápidamente. Excelente dato y justamente este ensayo nos permite ver eso. Bien amigos, ya te hemos enseñado los tipos de cables que fabrican acá en la planta de Indeco, pero para una buena conexión eléctrica, un buen sistema eléctrico en nuestra edificación, no solamente depende de un buen cable, también está el tipo de empalme que vamos a hacer cuando vamos a conectar cable con cable y también en esos empalmes cómo vamos a generar el aislamiento. Justamente acá tengo los empalmes principales. Entre lo más conocido está la cola de rata. Cola de rata. Me imagino que los técnicos electricistas dominan estos términos que manejan, ¿no? Sí, son universales. ¿Son universales? Universales, Ah, mira, sí. cola de rata. Y son los más conocidos como el Western Union. Cada uno tiene su metodología de cómo hacer el empalme, pero es importante realizar un buen empalme utilizando las herramientas correctas. ¿Okay? Voy a hacer una demostración cómo se realizaría un buen empalme. Siempre
utilizando los equipos de seguridad, que es importante. ¿Este equipo cómo se llama? Este es un pelacable para retirar el aislamiento. Inicialmente nos ayudamos con la mano, pero para hacer un ajuste correcto y para que no haya ese juego de la unión de los cables, hacemos presión con los alicates, ¿ok? A veces el cable nos queda muy largo, pero para eso tenemos que recortar los sobrantes, ¿cierto? Ok, estamos procediendo entonces con el empalme de los cables, con un tipo de empalme Western Union, que es uno de los más conocidos. Listo, entonces vemos que está bien seguro, no hay fuego y eso va a evitar que no haya fuego de corriente ni un falso contacto. Pero no podemos dejar que esta zona quede así. Podría generarnos pues un cortocircuito. Exactamente. Para eso también vamos a usar ahora las cintas aislantes, pero cintas aislantes de calidad, que nos permitan tener un buen aislamiento también, no solamente el propio cable, que ya lo habíamos visto un montón de veces, sino también el empalme. Esta cinta también es de la marca Indeco. Todo este rollo tiene 20 metros de largo. Nuestros amigos, que generalmente tienen conexiones domiciliarias, van a usar solamente el 19-20, el que no es tan grueso, por decirlo así. Los son de gran calidad. Nuestro producto, ambos, superan la norma. En caso de la NAI 1920, está llegando a 175%. En caso de la 1920S, está llegando a un 200%. Wow. Eso nos va a ayudar a que tengan una adherencia y se amolde, se acondicione a la forma o las diferentes superficies. Primero colocamos la cinta en una parte, siempre estirar la cinta y muchos nos preguntan cuántas veces tenemos que pasar sobre el empalme. Va a depender mucho también de cuántos cables estemos uniendo. En este caso, estamos uniendo 2 cables, se recomienda hasta 3 vueltas. Es resistente al desgaste y resistente a la alta temperatura. Como máximo temperatura de operación es a 90 grados. 90 grados. Pues un poco han visto cómo he sufrido en el romper. Sí. Es muy resistente. Bien, y con esto entonces tendríamos ya las 3 partes de una instalación eléctrica de manera correcta. Un buen cable, un buen empalme y una buena cinta aislante para proteger justamente las uniones. Yo hace rato estaba tocando un poco, jugueteando con esta cinta, la estiré un poco y la jalé y en realidad sí casi que llega hasta el doble de la longitud inicial. Mira, sigo avanzando, ya prácticamente ahí estoy con toda la fuerza y se sigue estirando. Y ahí recién, ¿no? Empezamos acá y terminó casi acá. Eso te permite generar también mayor esfuerzo y mayor presión, ¿no? en la unión. Perfecto, Wilmer. Dime, así como en los cables, también nos han dado varias formas en las que podamos determinar cuál es el original, cuál es el falso. En las cintas, ¿hay alguna forma de hacer eso? En caso de la cinta, nosotros únicamente lo presentamos en caja. No utilizamos otro tipo de empaque. También tenemos que ver el tajo al conito de cartón, donde está la marca Indeco. Y en toda la longitud vamos a ver que está el muñequito Indeco. El muñequito que está con su chullo, ¿no? Perfecto, listo. Entonces estamos viendo cómo Indeco nos ha enseñado no solamente que tenemos que tener cableados de calidad, cableados originales, sino que también nos dan el complemento para que todo nuestro sistema eléctrico y nuestro proceso de construcción residencial salga de manera óptima. Es justamente ambos complementos. De igual manera, te invito a que puedas darle uso a la cinta para que puedas conocer sus características, su durabilidad y también los beneficios que te puede traer. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final de este recorrido tan interesante que ha sido dentro de la fábrica de los cables Indeco by Nexan. Finalmente, ¿qué reflexión podríamos tomar sobre todo esto, lo que hemos conversado el día de hoy? Es muy importante que el usuario entienda las implicaciones que llevan a usar un cable falsificado y en qué manera repercute en forma negativa tanto a su economía como a su salud. Así que ya sabes, no arriesgues tu seguridad, siempre busca calidad. Muchísimas gracias a Indeco por esta invitación que nos ha dado para conocer todo el proceso de fabricación. Ya sabes, si tú también tienes alguna duda, alguna consulta, vas a dejarlo acá debajo en los comentarios y el equipo de ingeniería para ti, y también comprometo al equipo de Indeco para que nos puedan ayudar a resolver todas esas dudas. De mi parte sería todo por el día de hoy y ya nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.